Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes, segundo día de la segunda o tercera ola de calor de lo que llamamos de verano, que ya hemos perdido la cuenta. Termómetros de nuevo asfixiantes, espero una noche absolutamente insoportable. Parece que a partir de mañana las cosas nos van a ir un poquito mejor, pero no se nos olvide que estamos en torno a los 42-44 grados. Ayer fueron 44 en el aeropuerto, hoy hemos superado los 42 grados y todavía nos queda para mañana un día que no va a ser tan malo como lunes y martes, pero que desde luego no va a ser como para salir a dar paseitos. Estamos en la recta final de la campaña electoral. Y de eso va nuestra primera noticia del día, porque hoy el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha presentado en Granada el dispositivo electoral que va a ponerse en marcha de cara a que no ocurra nada el próximo día 23 y que va a movilizar a más de 23.600 empleados públicos en Andalucía. El delegado del Gobierno ha informado del operativo previsto para las elecciones en el que el voto por correo ha aumentado, atención, un 72%. Serán 18.600 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, además de los casi 5.000 representantes de las administraciones y 83.000 miembros de mesas electorales. En total, están llamadas a las urnas y llamados a las urnas 6.670.000 andaluces y andaluzas, de los cuales 323.000 son nuevos votantes. El delegado del Gobierno en Andalucía ha informado de la puesta a disposición de los ciudadanos de 185 kits de voto en lenguaje braille para invidentes, de manera que se puedan garantizar la accesibilidad de todos los votantes. Pedro Fernández ha destacado el incremento en el número de solicitudes de voto por correo del 72,5% y ha valorado el trabajo realizado por los funcionarios de correos para tramitar todas las peticiones a tiempo para que todos los ciudadanos que lo deseen tengan su derecho al voto garantizado. El esfuerzo de los profesionales, de los hombres y mujeres que han hecho ese esfuerzo por notificar al máximo posible, por llevar la documentación a los domicilios de aquellos que lo han solicitado en esos 3 intentos, y lo han hecho trabajando y de una manera absolutamente profesional. Y sobre todo el esfuerzo también que se ha hecho por parte de Correos del Gobierno de España para aumentar el número de horas de atención a los ciudadanos y ciudadanas para informar. Bueno, pues es lo que se está preparando. Para que unas elecciones salgan bien tiene que trabajar mucha gente, y en este país las elecciones se preparan francamente bien y salen francamente bien. Así que nuestro agradecimiento a todo el mundo que lleva trabajando muchas horas, muchos días, y lo va a seguir haciendo para que el próximo día 23 todas y todos podamos ejercer nuestro sagrado derecho al voto, a elegir a nuestros representantes. Les animamos que, aunque haga mucho calor, lo ejerzan, porque así nadie va a decidir por ustedes. La actualidad también hoy viene marcada por una de las plagas que tiene Granada. Tiene muchos problemas, pero hay uno especialmente indignante, que son las pintadas. Y es que los miradores del Albaicín son los primeros espacios que se están viendo ya beneficiados por el plan contra las pintadas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Granada, el nuevo equipo de gobierno que preside Marifran Carazo. 2 operarios trabajarán cada día para devolver su aspecto original a esos espacios del barrio declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La alcaldesa se ha desplazado hoy a uno de ellos, el mirador de San Miguel, para conocer cómo se realizan los trabajos. Marifran Carazo ha lamentado que ese tipo de actos vandálicos atenten contra espacios municipales emblemáticos. En el Albaicín se van a dar cita nuevas manos de pintura en los miradores de San Miguel y Cruz de Rauda y en las escaleras de acceso al mirador de San Cristóbal. En otros espacios, como la placeta de Carvajales, la de Liñán, la plaza del Huerto del Carlos, se equipan equipos hidrolimpiadores. En total son 130 los puntos que van a ser adecentados por ese plan antipintadas en toda la ciudad durante los meses de julio y agosto. La alcaldesa ha pedido la colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad, a la vez que ha anunciado la coordinación con la policía local, que va a actuar especialmente en aquellos espacios que ya han sido limpiados con el fin de evitar futuros actos vandálicos. Porque no solo se pide esa colaboración, sino que también aquellos que sigan dañando o ensuciando nuestra ciudad, incumpliendo la norma, la ordenanza, pues tiene que ser sancionado. Y lo que no queremos es que se produzca un efecto llamada, somos conscientes. Luego existe una coordinación plena entre el área de limpieza y el área también de seguridad ciudadana para proteger y velar también por la limpieza de nuestra ciudad y evitar este tipo de actos que son vandálicos. Bueno, pues ya estamos aquí para charlar un rato, compartir con todos ustedes en esta noche que esperemos sea algo más llevadera que la de ayer.
todos los asuntos de actualidad que les acabamos de contar y otros que tenemos sobre la mesa de redacción. Y para ello tenemos esta noche con ustedes a María José Hernández. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique Moratalla, bienvenido. Muchas gracias a ti. Manolo Macía, un placer volver a tenerte aquí. El placer es mío. Ignacio, encantado de estés con nosotros. Igualmente, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece, al margen de los temas que les hemos propuesto para charlar de cosas un poco más de casa, pero por los dos grandes asuntos que están siendo temas de la actualidad nacional en estos días. Bueno, primero me gustaría saber un poco la opinión, voy a empezar por ti, Ignacio, sobre las últimas encuestas. La última del CIS, que daba la victoria al Partido Socialista por 1,4 puntos sobre el Partido Popular, y Más en Casa, la que se publicaba con arreglo a los tracking de los últimos días del diario Ideal del Grupo Vocento, que daba un empate a tres escaños, estamos refiriéndonos, entre PP, PSOE y el séptimo escaño de la circunscripción para Vox, dejando a Sumar sin representación parlamentaria. Pues bueno, el del señor Tezano, evidentemente poco se puede argumentar sobre esa encuesta, que no tiene ninguna validez. Es una encuesta puramente al estilo Sánchez, cocinada por el PSOE, y no tiene ninguna validez. Respecto a las otras, bueno, yo creo que hay en la de GAS3 que es más acertada, en cuanto que acertó más de lleno en las últimas elecciones andaluzas. Yo creo que ahí hay un dato, que es el que tú comentas, del escaño que está ahí bailando, o que lo da a Vox en este caso. Yo creo que ese escaño va a ser difícil que lo recoja Vox por la tendencia que están teniendo los últimos días de campaña aquí en Granada, y seguramente caerá creo yo, al lado del Partido Popular, por aquello del voto útil, ¿no? de los bloques que se han conformado, porque le ha interesado evidentemente a los dos bloques, al de derecha y al de izquierda, el voto útil, y por lo tanto yo creo que el resultado final será 4-3. María José. Bueno, yo respecto a la encuesta del CIS, bueno, no creo que difiera mucho de otra que ha publicado, otro flash que ha publicado el diario.es también. Lo que pasa es que la encuesta del CIS no da reparto de escaños, pero sí da porcentaje de votos, y es muy similar a la que ha publicado el diario.es y la que publicó hace unos días El País. Eso creo que la diferencia de que aparezca el PSOE por encima, porque en todas las demás, aunque aparece en intención de voto, no aparece luego a la hora de repartir escaños como ganador. Y con respecto a Granada, pues yo también creo que se va a decantar en eso, en 4-3, como consecuencia, como dice Ignacio, del tema del voto útil que están pidiendo fundamentalmente el Partido Popular, para evitar todas las críticas de la formación de gobierno que ha tenido últimamente, tanto en los municipios como en las comunidades autónomas. Manolo. Con esto de las encuestas, yo me acuerdo de un chiste que recorría Granada, y es que le preguntaron a uno de los montes orientales que vino a ver la Alhambra: oye, ¿qué te parece la Alhambra? Dice: ¿cómo va a parecer? Como todas las Alhambras. Yo lo de las encuestas, Agustín, me las creo lo justo. Suelo tener una tendencia natural a creerme más la que se hace desde lo público, porque tengo otra tendencia natural, y es creer que todas las encuestas, incluso a lo mejor esta también, buscan marcar una tendencia de voto en el electorado, para advertir a los propios de que vienen los malos, o para advertirle a los malos que vienen los propios. O sea que yo lo de las encuestas, con franqueza. Sin embargo, sí tengo una impresión que, como toda impresión, pues necesita el certificado del 23J, ¿no? ¿Qué es el voto útil? ¿Voto útil para qué? ¿Para qué? El voto útil al PP y a Vox es útil ¿para quién? Para la democracia, en mi opinión, no.
Para los trabajadores, en mi opinión, tampoco. Para los progresistas en general y la gente que entiende que la democracia es la acumulación sostenida y reglamentada de derechos, eso es un peligro. De tal manera que lo útil que es, lo útil para, en mi opinión, todas las personas de bien, debiera ser el mantenimiento de una línea política y de gestión que se está haciendo desde el gobierno. Y por cierto, yo soy de los que piensa también que el debate, la entrevista, mejor dicho, de Feijóo en Televisión Española, ahora vamos a hablar de eso, Manolo. bueno, pues va a significar una inflexión, porque fue muy gordo lo que allí vivimos, afortunadamente. Enrique. Pues mira, con el tema del CIS, yo milito en la perplejidad, porque Tezanos siempre ha sido un hombre muy reputado dentro del sector, tremendamente reputado, y la verdad es que falla más que las escopeticas a la feria. O sea, no se acaba de entender, porque la prueba del algodón es el resultado en la urna. Ahí no. Me voy a quedar con lo de empírico. Hoy vamos a intentar hacer juicios basados en lo empírico. Y él nos dice la experiencia empírica que no acierta. Un tipo, te digo, con un reputadísimo históricamente dentro del sector y de las universidades y tal, un tipo muy reputado. Por tanto, basándonos en ese juicio empírico, pues uno lo tiene que poner muy entre comillas lo que está diciendo. Es la única encuesta que da como vencedor al bloque de izquierda. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cocina mucho? Posiblemente. Pero él, dentro de esa reputación, tiene mucha experiencia como para no cometer errores de bulto. Se habla mucho de las tripas de las encuestas. Hay una cosa que no acaba de cuadrar demasiado, y es que ¿cómo es posible que todas las encuestas, sobre todo algunas bastante descaradas, no se habla de la cocina de esas, estén dando al PP como ganador, que yo no lo pongo en duda, ellos sabrán, y sin embargo, en esas mismas encuestas, cuando la pregunta es ¿y quién le gustaría que fuera el presidente de gobierno? Dana Sánchez. Es una contradicción extraña. De todas las formas, todo eso Como todas las alhambras. como todas las alhambras. Pero todo eso se va a despejar el domingo. Claro. Todo eso se va a despejar el domingo porque esa es la prueba del algodón. Esa es la prueba del algodón. Todo lo demás son especulaciones. En cuanto a Granada, ¿qué pasa en Granada o qué va a pasar en Granada? Lo normal es que, como decía Ignacio, sea 4-3, porque sea sumar o sea lo que sea, ya vimos en las municipales que por primera vez en la historia Izquierda Unida no ha sacado representación municipal. Y eso obedece a una tendencia, a un movimiento, a una realidad social. Y eso es lo que hay, no hay más. Esta ha sido la campaña más demoscópica de todas las que recordamos. Hemos tenido encuestas diarias, llámenlas tracking, de al menos 2 grupos de comunicación importantes que nos decían, casi nos medían al minuto cómo iba la evolución de voto. ¿Hasta qué punto, planteo, María José, hasta qué punto es razonable? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho el compañero, que efectivamente, porque las encuestas al final lo que quieren es marcar tendencia. Entonces, creo que es lo que se ha hecho, ¿no? Con esa rapidez, sobre todo por los medios de la derecha, han sido continuamente sacando encuestas hasta a veces a diario. Yo creo que efectivamente hay gente que se deja llevar por eso, pero luego afortunadamente hay
otro porcentaje de población pues bastante elevado que no obedece su voto a una encuesta, ¿no? Y entonces creo que eso lo veremos perfectamente el día de las elecciones. Yo estoy esperanzada fundamentalmente por los últimos sucesos en que bueno, va a continuar un gobierno progresista y espero no equivocarme. Sí, Enrique. Ayer le di una entrevista larga y exhaustiva a la señora Michavila, que hay que reconocer que la esclava, últimamente, en su contrario a Tezano, es la esclava. Pero ayer fue una exhibición excesiva, de verdad, excesiva. O sea, llegó a decir como si le faltaba la bola y el turbante. Sí, él decía... Llegó a decir que Pedro Sánchez, si no ganaba, no llegaba a septiembre. No, bueno, exactamente no dijo eso, dijo que si no alcanzaba los 150. Si no alcanzaba los 160 escaños, Sánchez no llegaba. Pero que no anda muy descaminado, porque de hecho por eso adelanta las elecciones. Yo no iba a decir eso, es que en estos tracking rápidos que se hacen a diario con poblaciones cortísimas, por tanto, el valor que tiene eso, cualquiera que haya estudiado estadística, y a mí me tocó, sabrá que eso, cuando la población es muy corta, tiene el valor que tiene, nada más. Pero es que llegó a decir que le sacaba 12 puntos en el voto por correo. También sabe el voto por correo Michavila. Lo que quiere decir que la culpa no es del director de correo. Si lo sabe, si lo sabe Michavila, bueno, hay 450.000 votos que no están repartidos. Que no lo han recogido los solicitantes. No es que no está repartido. Bueno, que no están... Que no estaba el destinatario en su domicilio. Pero eso, la culpa no es de correo. Si usted no está en casa, no está en casa. Y les ha dejado un recado diciendo que pueden ir a la oficina de correos más cercanas a retirarlo. Es que es diferente, ¿eh? Tengamos... El problema es el día en que se convoca una elección, porque eso evidentemente se ha jugado con la fecha de cara a que pillara al mayor número de gente fuera desplazada, y más en concreto en Andalucía, donde la tendencia pues evidentemente es no estar en tu casa y estar más ocioso, ¿no?, en los fines de semana. Y evidentemente pues ha jugado con eso, con esa fecha del 23 de julio, y mucha gente no va a poder votar, con lo cual no es un claro ejemplo de democracia, porque perfectamente podía haberse retrasado estas elecciones. Pero bueno, en cualquier caso no le va a salir bien la jugada, porque el vuelco va a ser espectacular. Y ya respondo también aquí a mi interlocutor de don Manuel Macías, en el sentido de que me parece absolutamente antidemocrático lo que acaba de decir. O sea, que los que no votan al PSOE, no votan a Podemos, son fascistas, anticomunistas, ¿qué son? Yo no he dicho eso. O sea, ha dicho que no son demócratas. No. Exactamente, ha dicho que no son demócratas. He dicho, entonces, me parece que en función de un interés democrático reflejado en lo que es la democracia, para mí al menos, bueno, que es la acumulación de derechos. ¿Qué clase de democracia es la que usted tiene? Quien no vota eso, vota contra sí mismo. Claro. Es lo que acabo de decir. Sí, es un sentido muy, muy democrático. En fin, que yo creo que el 23 de julio va a ser un vuelco importante, y en eso yo no me atrevería a decir que usted no es democrático. Diría que no estoy de acuerdo. Pero es que lo ha dicho. Y en paz, ¿no? Pero es que lo ha dicho. Por ejemplo, vamos a ver un par de cosas. Yo estoy entusiasmado con el debate de 7 Televisión, porque le asigno una cualidad que no es general en el resto de los medios. Y es que no debatimos sobre aquello que ocurrió aunque viniese a caballo de la mentira. Pretendemos empíricamente, como decía Enrique, llegar un poco, con seguramente más voluntad que acierto, al meollo de las cuestiones, ¿no? Pero decir que el 23J es una maniobra maquiavélica del presidente del gobierno para provocar la interrupción de las vacaciones de la inmensa mayoría y que no vayan a votar, hombre,
me parece como poco exagerado. Yo no he dicho eso, yo he dicho que es la fecha menos apropiada para convocar unas elecciones generales. Te ha pasado con mi comentario lo mismo que ahora tú, ¿no? Yo creo, con toda franqueza, que no es la primera vez que se convocan elecciones autonómicas y de otro orden en esa fecha. Es que los que tenemos ya una edad y hemos cumplido ya los 51, nos acordamos de estas cosas, ¿no? No es verdad eso. Bueno, en cualquier caso, ese es un tema que ya hemos debatido en varias ocasiones. El tema era la primera fecha en la que se podía convocar. Posiblemente, si no se hubiera convocado ahí, el Partido Popular le habría exigido la convocatoria inmediata de las elecciones. Estaba difícil, hiciera lo que hiciera el presidente del gobierno. Pero quiero plantear a la mesa lo que decía un poco Manuel Macías antes, que ayer lo tocamos un poco de soslayo porque se acababa de producir prácticamente, pero que se ha convertido en la noticia política de las últimas horas, en la noticia electoral de las últimas horas, que fue esa entrevista que mantuvo el candidato Feijóo en Televisión Española, en la que, al igual que ocurrió en el debate, volvió a barajar datos que no eran ciertos. Solo que la diferencia entre el debate y la entrevista ayer en Televisión Española fue que en la entrevista en Televisión Española hubo una periodista que se llama Silvia Chaurrondo que sí le rebatió los datos. No que se los rebatiera, sino que le dijo que esos datos no eran ciertos y le dijo por qué no eran ciertos. Se ha comprobado que no lo eran, a pesar de que el señor Feijóo estuvo en aquello de sostenella y no enmendalla, hasta que claro ya no hubo más solución que de aquella manera admitir que aquello no había sido así. Pero la cosa fue un poco más allá, y es que desde el Partido Popular lo que se ha hecho ha sido un auténtico acoso y derribo a la periodista y al medio, poco menos que diciendo, y lo dice un periodista como Esteban González Pons, que ese no era el papel de la entrevistadora. En cualquier lugar del mundo el papel de un entrevistador es procurar la veracidad de las cosas que se transmiten a la audiencia y que los datos y las afirmaciones que se realicen sean ciertas. La interpretación es libre, los datos son sagrados, y eso fue lo que hizo ayer Silvia Chaurrondo, aunque un colega periodista, que no sabemos en qué facultad habrá estudiado eso, porque desde luego es de primero de carrera, decía que esa no era la misión del entrevistador. En fin, empezamos por ti, Enrique. Bueno, a mí me sorprendió, porque yo que algunas mañanas sigo la 1, sigo la Sexta, pues hombre, me sorprendió muy positivamente. Yo no esperaba ese perfil y esa garra periodística de esa mujer. Empíricamente, como hemos dicho antes, aquí ya no caben interpretaciones, es la realidad está ahí grabada y los datos están ahí. No que yo lo he leído en un teletipo. En un teletipo. Pero esa era la segunda parte. En un teletipo, no. Los datos son los datos. Y no tienen vuelta de hoja. Igual que los datos, con la prueba del algodón que antes he dicho, indican que Tezanos se equivoca sistemáticamente últimamente, porque la prueba del algodón es el resultado en la urna. Yo creo, de verdad, que la bofetada que se llevaron ayer los dos periodistas de la Sexta fue enorme, y A3 Media. A mí de Vicente no me extraña, porque lo de Vicente tiene recao y suela. De Ana Pastor sí, porque ella lo reconoció todo a posteriori. Eso es. A posteriori lo reconoció todo. Pues ha quedado retratada, pero retratada para siempre. No es posible que su marido dé tantas lecciones, porque tiende a darle casi todos los días de periodismo, haciendo lo que se hacía. Yo ya dije el otro día en esta mesa que cuando acabó que el debate lo perdió Sánchez, él solito. Estuvo torpe, estuvo inútil, nadie pone en cuestión eso, pero el medio cantó la Traviata. Y al terminar, yo lo dije, cuando terminaron, ya que se montaban en los coches y tal, la última conversación del periodista González Pons con el director de A3 Media, le faltó un beso de tornillo.
Ellos sabían que allí podía permitirse lo que se permitió, que luego se ha demostrado, como ayer, que poniendo empíricamente encima los datos y la hemeroteca, que es fundamental, se demuestra cuándo se miente y cómo se miente. Que no tiene la exclusiva, aquí mentir mienten mucho. Ignacio. Bueno, yo no he visto, también tengo yo mi edad, y no he visto una campaña tan puceñada como esta, ¿no? Por un lado y por otro. O sea que en cualquier caso, lo de ayer pues es un síntoma más de lo que viene pasando desde que se inició esta campaña. Tampoco es muy excesivo. Bueno, si tienes un dato en el que dice que las pensiones, ¿no?, que era lo que parece ser que es que llamó a arrebato a una guerra civil más o menos, que las pensiones la había subido el PP. Bueno, tampoco es mentira que el Partido Popular, en los años en que se menciona, si el IPC estaba en un 2%, el PP lo subió lo subió, pero menos de lo que realmente subió el IPC. Pero bueno, esos son dentro de los datos y dentro de las maniobras y que se hacen de cara a los partidos, de cara a tensionar a uno contra el otro. Pues es una cosa normal. Yo no le veo mayor complicación a esa cuestión. Es mentir, bueno, si queremos ponerle el foco de que mintió en ese aspecto, pues dijo un dato que no corresponde con la realidad, ¿no? O sea, una equivocación. O sea, puede tener cualquier... Pero, no es una equivocación. Vale. No es una equivocación, Sí. porque ese mismo dato lo barajó en el debate, Vale. y se le corrigió después, después del debate, se le ha demostrado que ese dato no era cierto. Luego, si lo utiliza ayer, no es una equivocación. Ya, pero que la cuestión es que, bueno, que quizás se le quiere dar mayor importancia, o hay gente, o hay medios que le dan la importancia, que evidentemente, yo creo que si salimos a la calle y preguntamos por esta cuestión, la gente no sabe ni de lo que estamos hablando. Dentro de eso, pues, eso, lo que como empezaba esta intervención, está muy empecinada la campaña. Mentira estamos oyendo, bueno, para escribir un libro, y bueno, y en este caso, pues lo que los políticos deben tender es a prepararse primero la intervención suya, y si no lo saben, pues no contestar. Lo que no cabe es, como ha dicho Enrique, el debate de primero, o en este segundo, porque la gente vaya ahí pues sin decir absolutamente nada y dejando a los ciudadanos perplejos. ¿Qué es lo que crea en la ciudadanía? Pues una desafección que evidentemente va en aumento de cara a cuáles son los posicionamientos de uno y de otro, y en definitiva a consolidar bloques ideológicos sin entrar al detalle de las propuestas que hace un partido y hace otro. Bueno, lo que es difícilmente presentable es que, ocurriendo lo que ocurrió ayer, que además insistió frente a la periodista, que enérgicamente tenía los datos, como era su obligación, por otra parte, es que por la tarde el señor Feijóo dijo en un mitin que quien no respeta la verdad no merece gobernar. Es un poco duro, Un poco duro, Manolo. Yo soy de los que piensan también, junto con otra mucha gente, que con la verdad no ganan. Leí un cartel de hace mucho tiempo de un ínclito tal Emilio Romero, que decía lo siguiente: Director del pueblo. La derecha con la verdad no puede ganar, porque su voto se dirige, o su llamamiento, o su política se dirige a un número muy reducido de españoles. Eso también lo hemos estudiado en la facultad. Eso es. De don Emilio Romero. Maestro de periodistas. Eso, maestro de periodistas, de los que quisieran aprender de él. Con la verdad no ganan. La izquierda, en cambio, tiene todo un vergel de gente que están esperando sus propuestas con promisión. Por paradójico que parezca, yo me estaba refiriendo a eso cuando dije antes que por interés nacional y democrático hay que votar al gobierno progresista. Pero bueno. Y también comparto que no es un error,
un error sería reconocer de aquella manera, como reconoce el señor Feijóo, que lo que quería decir es que no se acordaba de la agencia de noticias que le envió el teletipo para mentir, no como un bellaco, sino como lo que es en el caso de Pegasus, ¿no? Pero es que eso hay que ponerlo en relación con el comportamiento de González Pons. A mí lo de González Pons me pone los pelos de punta, no los de aquí porque ya quedan pocos, pero los de casi todos los sitios en donde tengo pelos, porque es insoportable, es el comportamiento que dice aquello de no importan los medios con tal de conseguir el fin. Eso nos llevaría a otro debate de carácter filosófico acerca de la superioridad moral y esas cosas que no vienen al caso. Pero el fin no justifica los medios, porque si eso es así, Agustín, y esa es la diferencia que veo yo entre este debate y otros, entre esta tertulia y otras, es que no hablamos de algo que es lo único que me gusta, además de los ciudadanos, de la democracia estadounidense, que la mentira es insoportable, y al que cogen con una mentira, aunque sea expresidente del gobierno, como Donald Trump, corre el riesgo de ir a la cárcel. Y aquí se acepta eso como si fuese normal, y no es verdad que mientan todos, no es cierto. En esta campaña, quien está haciendo de la mentira y de la insidia y de la infamia su caballo de batalla es la derecha, que en mi opinión, lo subrayaré otra vez, pone en cuestión la democracia, al menos tal como yo la concibo. María José. Sí. Bueno, yo voy a ver 4 puntos. Ignacio, lo primero es que creo que las pensiones importan y mucho. A los pensionistas, o sea, en la calle, claro que importan. No, ha dicho que si se sale a la calle y se pregunta... bueno, que es un discurso baladí, que no tiene ninguna... No, importan y mucho. A los que ya estamos de pensionistas y a los que tienen que venir, ¿no? Y para eso este gobierno ha trabajado y también mucho, ¿no? Entonces, lo que me parece es que hacer de la mentira una campaña es muy grave. Se llama trumpismo. No ha sido, y no, desde luego no se puede comparar una cosa con otra. Yo creo que es importante que digamos los datos. En el 2012 había un IPC del 2,4 y las pensiones subieron un 1%, gobernando el Partido Popular. Al año siguiente 1,4 y 1% subieron las pensiones. ¿Pero cuándo bajaron? ¿Subieron? Pues por eso subieron, pero no con arreglo al IPC, como dijo. No es con arreglo al IPC, que es lo que decía ayer Feijóo. Es más, si es que la hemeroteca es la que es, ¿no? Yo estuve viendo ayer un vídeo de la vicepresidenta Sáenz de Santa María, que cuando en el 2017 había un IPC del 2 y las pensiones subían un 0,25, pues fue la encargada en rueda de prensa de comunicarlo. Lo dijo así como muy penosa, que no había más remedio por la... Y posiblemente no hubiera más remedio, ¿no? Sí. Y posiblemente no hubiera más remedio. Si lo que no se puede es mentir, si las circunstancias son las que son... Nadie quiere fastidiar al prójimo así por gusto y por deporte, ¿no? ¿Y en qué miente también? Pues que el Partido Popular en el 2020 votó en contra en el Pacto de Toledo de la subida de las pensiones. En marzo del 2023 también votó en contra del decreto que garantizaba la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y en el 2030 es a lo que se refiere Feijóo, pero no creo que sea un error, sino que es una mentira pues a conciencia. Lo que votó él fue una moción que no tiene ningún valor legal, que las pensiones se debían de subir conforme al IPC, cosa que en las votaciones anteriores, que sí tenían un valor legal, había votado absolutamente en contra. Y luego, por otro lado, la periodista a la que se está demonizando desde muchísimos medios, ya le pasó, creo que cumplió con su obligación, y ya le pasó en Telemadrid cuando la apertura del FEDAL, y fue despedida porque en una entrevista con
con la presidenta, pues le preguntó que cómo iban a ser, que si se iban a garantizar un correcto medio humano y técnico, y le dijo que sí, que se traían de otros hospitales para cubrir esos. Y cuando ella le dijo que eso no era contratación, le contestó que eso no se le preguntaba a una presidenta, y a los pocos meses estaba despedida. O sea que es que es muy fuerte la manipulación que en las televisiones autonómicas y en la televisión pública, cuando ha gobernado el PP, se ha hecho, y bueno, y lo que se ha quitado de en medio es a cualquier periodista que cumple con su profesión, contrasta los datos y se informa previamente de lo que va a preguntar. O sea que creo que es muy grave la utilización que está haciendo el Partido Popular de las mentiras. Te voy a dar la palabra, Ignacio, pero por puntualizar, lo digo porque tuvimos la enorme suerte de que tuvimos en esta mesa sentado a José Rodríguez Zapatero hace unos días. En el gobierno de Zapatero no se bajaron las pensiones, se congelaron. Eso es. Se congelaron todas, excepto las no contributivas, que siguieron subiendo. Lo que sí se bajaron fueron el sueldo a los funcionarios. También. Pero las pensiones no se bajaron. Sí. Pero bueno, de todas formas... Pero bueno, que tiene la palabra. Que a mí cuando me dice lo que el Partido Popular en las últimas, creo, en ese aspecto seguí, porque es un tema que me interesa profesionalmente, cuando la revalorización de las pensiones, lo que se planteaba por el Partido Popular era que las pensiones se revalorizaran en función del IPC, pero también, que es la trampa que ha hecho el Partido Socialista, desviarlo del IPC subyacente, o sea, con lo cual las pensiones no se revalorizan en función del IPC, del aumento de los bienes de primera necesidad, de alimentación, de la energía, o que era el otro, bueno, sí, de la gasolina, etcétera. Entonces, claro, cuando el IPC subyacente te sube un 10% y el general te ha subido un 6%, pues evidentemente estás perdiendo un 4%. Que eso no tiene nada que ver. Eso es la propuesta que hizo el Partido Popular, con independencia de lo que tú estás diciendo. Pero bueno, son planteamientos que tiene, y que evidentemente el gobierno que salga, pues vas a tener que eso es un problema general, va a tener que atajar lo que es qué sistema de pensión se requiere España, y no el que queremos, que el que queremos evidentemente es el disfrutar de unas pensiones súper dignas, y que estén por encima del IPC, no el general, sino el subyacente también. Bueno, eso es un planteamiento a larga vista que habrá que analizar. En cualquier caso, es un tema que es importante, y que los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en un pacto de Estado. Esto no vale decir yo te subo y tú me subes, tú me restas, y eso tendrá que venir, y si no vendrá, será el caos, y evidentemente si no hay ese pacto general por las pensiones, mal camino tiene las pensiones públicas en este país. Bueno, eso es un debate que podemos tener en otro momento, porque estamos hablando de la importancia o no de la verdad, de la mentira en política. En cualquier caso, hay un pacto que se llama Pacto de Toledo, aprobado por todo el mundo, bendecido por Bruselas. Es decir, existir existe. Otra cosa es que ahora se quiera modificar, y en su perfecto derecho está desde el 2005, evidentemente, y se ha ido modificando. Bueno. Y que Feijóo además fue a Europa a intentar pero os pregunto, los fondos justo cuando... Os pregunto, ya que estamos, porque se ha citado aquí el ejemplo anglosajón, que penaliza extraordinariamente la mentira en política, pero extraordinariamente es que te arruina la carrera a un político que la utilice así. Es que en la entrevista de Silvia Inchaurrondo se dieron varias circunstancias, y fueron repetir mensajes que probablemente fueran los que ha colocado el equipo de asesores del señor Feijóo, que eran inciertos, y ya quedó establecido que eran inciertos en el debate del lunes anterior, y a pesar de todo se han seguido utilizando. Me explico. Al margen del tema de las pensiones, como el tema de quién creó o no dejó de crear puestos de trabajo, qué presidente más o menos, es que el día del debate, acuérdense ustedes, el señor Feijóo aseguró que en el tema del espionaje, supuestamente el caso Pegasus marroquí, a varios ministros y al presidente del gobierno, se había archivado por falta de colaboración del presidente del gobierno. Pedro Sánchez debió tener el peor día de su vida, el peor con mucha diferencia, porque fue un desastre.
Pero porque esa mañana, la mañana del debate, todos los informativos nacionales abrieron con la noticia de que el juez había archivado el caso Pegasus porque Israel, que es el propietario de ese aparatito que se llama Pegasus, no había colaborado. No porque no hubiera colaborado el presidente del gobierno, y lo siguió utilizando. Y dijo después que había sido un teletipo. Y cuando Silvia Inchaurrondo le pregunta que de qué agencia, en España hay 3 que se ocupen de esas cosas, no lo recordaba, es posible que no lo recordara, dijo, le enviaré el teletipo. Le dijo Silvia Inchaurrondo, pues envíemelo porque yo lo he buscado y no lo encuentro. Entonces, pregunto, ¿creéis que esa entrevista puede cambiar de alguna forma el signo de la campaña? O, bueno, no digo que le dé un vuelco, digo si puede modificar en algo ese tema. Manolo, tú. Mi nieta, cuando dice alguna mentirijilla para conseguir un capricho de su abuelo, y su abuelo se pone firme, pocas veces, pero alguna vez se pone firme. No te pones firme nunca, Manolo. ¿Eh? No te pones firme en la vida. Con el nieto nadie se pone firme. Tampoco se pone firme. ¿Quién se pone firme? Nadie. Con una nieta. Cuando aguanto la firmeza, minuto y medio, viene mi nieta y me dice, abuelo, perdona, he dicho una mentira. ¿Qué falta le hace a Feijóo eso? Bueno. Y quería interrumpirte, por ejemplo, Agustín, tú en un alarde de subjetivismo pones en boca de los asesores del señor Feijóo esa sarta de mentiras, y el jefe de los asesores es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo va a ser eso? Si esa es la pulcritud y la verdad informativa allí donde se dé. ¿Qué tontería es esa? Pero, por ejemplo, yo no sé si confundo deseos con realidad. Es probable que confunda deseos con realidad. Pero si el pueblo español ha seguido con un mínimo de atención los debates en esta campaña, el debate con Silvia Inchaurrondo, la entrevista con Silvia Inchaurrondo, yo creo que va a ser un punto de inflexión, en mi opinión, claro, en esta campaña. Pero hay un par de cosas que a mí me gustaría señalar, Agustín. Pedro Sánchez miente. ¿En qué? Mucho. ¿Pero en qué? Coño. Ponme un par de ejemplos. Porque no iba a pactar con Podemos, que no se podría... Eso es un cambio de opinión. Ya estamos con los... Bueno. Es que eso no lo dijo que no entregaría jamás los ministerios de Economía y de Seguridad Social. No me quiera ir ahora a adornar las cosas. Es que lo dijo pero clarísimamente, que dijo exactamente eso. Es que realmente, en una entrevista con dentro de su política no ha dicho una verdad en su vida. Hasta el doctorado se cuestiona que tiene, en fin. Bueno, pero cuestionarlo puede cuestionar cualquiera. En este país, lamentablemente, hemos llegado a un punto en que se cuestiona todo si la mujer del presidente del gobierno es una mujer. O sea, no, todo no vale. Todo no vale, por favor. Pero sí vale lo de Redondo, ¿no? Lo del jefe de la Moncloa sí vale, ¿no? Toda la sarta de mentiras que suele decir, esas sí valen. Pero vamos a ver, insisto, estamos hablando de mentiras persistentes en datos concretos sobre que además se le ha pillado. O sea, no podemos ir al trumpismo puro y duro, que es la tesis doctoral es falsa, la mujer del presidente del gobierno es un hombre y no es una mujer. Que son datos, pues los datos económicos son todas mentiras. Están enjuagados los datos económicos. El presidente, no quiero entrar, quiero daros la palabra a vosotros. El presidente del gobierno no ha utilizado un dato, y es que el señor Feijóo era íntimo amigo de un narcotraficante, y no lo utilizó en el debate, y no lo ha utilizado ni lo va a utilizar. Eso sí que es un dato. ¿Es íntimo amigo? Íntimo amigo de pasar las vacaciones juntos, varias vacaciones juntos, viajes juntos, las dos parejas, y el veraneo juntos. Íntimo amigo. ¿Estás diciendo que conocía que se dedicaba, que era un narcotraficante? Lo conocía todo Galicia, Ignacio. Todo Galicia. En esa época conocía todo Galicia a qué se dedicaba el señor Marcial Dorado. No hay más que echarle un vistazo a la hemeroteca. Pero bueno, Ignacio. Es que yo creo que estáis sacando... No, hombre. Y cuestionando... No, también...
También estuvo Pablo Escobar en el Hotel Rí en la fiesta de cuando ganó el PSOE con Felipe González, y nadie dice eso. Bueno, es que los amigos de Felipe González no va a ser el presidente del gobierno. Ya, pero bueno, pero que nadie lo ha dicho, es que estamos entrando ya en detalles. Yo cuestiono mucho la mayor, que es que en esa fecha fuera tan Ignacio, te propongo una cosa, como amigos que somos, cuando salgamos ya hay que echarle un vistazo a periódicos de esa época. Era Vox Populi quien era Marcial Dorado, o sea, lo conocía todo el mundo en Galicia, todo el mundo. Venga, Manolo, que tenías tú la palabra. Yo entiendo que Feijóo no conozca, entre otras cosas, que Enrique Moratalla fue fundador de Poesía 70. Es normal. ¿Por qué no le gusta la poesía? Pues yo sí lo conocía. Digo, pues es normal que no lo conozca, ¿no? Pero, bueno, ese señor lo ha aclarado mejor que nadie. Cuando Feijóo ha desmentido que fueran amigos y tal, dice, hombre, a mi casa no suelen venir con frecuencia a cenar conmigo y con mi mujer aquellas personas que no están en mi círculo de amigos. Si no se dio cuenta este señor, bueno, que tome rabillos de pasa. Estamos hablando aquí, insisto, en si aceptamos como tesis de un presidente del gobierno que utilice no el error, que eso es humano, incluso puede equivocarse hasta Agustín Martínez, que eso ya es... Me equivoco más que hablo. Que eso es mucha tela, ¿no? Pero que se utilice eso... Pero Manolo, vamos a ver, o sea, os he planteado, lo digo pues se nos va el tiempo. Si creéis que puede tener influencia en el resultado electoral. No. Bueno, alguna influencia. En 2 palabras, yo creo que sí. Lo deseo y además lo propagaré, como dijo Zapatero. Me critican que estoy muy activo en la campaña. Yo no sé si quiso citarlo o no, pero citó a un personaje histórico. Dice, considerando la crítica que me hacéis por esto, he decidido que de ahora en adelante no voy a descansar ni un minuto. Ignacio. Yo creo que no, yo creo que está el voto ponderado de la gente mayoritariamente ya lo tienen decidido. O sea, ¿por qué? Porque ya estamos en la fase final, no ser que venga una noticia enorme, ¿no? que no se espera, y esperemos que no sea así. El voto, según dicen las encuestas empíricas que habla Enrique, que la vamos a poner de moda la palabra, él tiene el 70 al 80% tiene decidido su voto y ya incluso meditado. O sea, y el resto pues irá a votar a sus colegios electorales en función de lo que ya tiene medio pensado y medio realizado. Por lo tanto, cualquier declaración de última hora es como la cierre de campaña. Bueno, ya no tiene ningún objeto y de hecho pues lo hacen como en los inicios, como los cierres. Es una cosa absolutamente puntual y bueno, y porque hay que hacerla, pero que evidentemente la gente ya tiene decidido el voto. Enrique. Esto va por barrio. Por tanto, Silvia ha pasado a ser canonizada por la izquierda y demonizada por la derecha. Estaba en el guión, eso está en el guión. Pues Silvia debería ser canonizada por el periodismo y punto pelota. Por el periodismo. Por eso así es por el y punto pelota. Es que estamos siempre que es lo mismo. Y así no. Tú sabes, hablando de periodismo, mejor que nadie, que eres un maestro y llevas toda la vida en el tema, que la última vez dije el 80. Vamos a dejarlo en el 75. El 75 de la prensa, 75% de la prensa, está donde está desde el comienzo. Por cierto, cuando has comentado, esto dicho con todo el cariño del mundo, cuando has comentado que esto ha sido una estrategia de Sánchez para que la gente no vote lo del verano, no le quedaba otra. Después de los resultados nefastos que tuvo, no le quedaba otra. Pero que en plena pandemia, en julio, en Galicia, Feijóo convocó elecciones. Y no pasó nada. Y sacó otra vez mayoría absoluta y lo sacaron eso me refería antes, bajo palio. No hay que maximizar lo que ha ocurrido. Lo hecho está hecho. Claro. Hecho, y está. María José. Sí.
Bien, yo creo que por supuesto debe de penalizarle porque el Feijóo ha basado su campaña en mentiras. Entonces ayer pues se vio descubierto. Yo creo que la gente que se ha creído esas mentiras, bueno, los que son de su partido y eso, no, pero para esa gente que se ha creído esas mentiras y que ahora le han dejado al descubierto, pues sí que debe de penalizarle, o al menos quiero pensar que lo va a hacer, ¿no? Y quería añadir una cosa con respecto al tema de Marcial Dorado. Efectivamente Pedro Sánchez no lo ha sacado, pero lo ha sacado estos últimos días Yolanda Díaz, y lo está sacando además creo que muy bien. Y con respecto a que si lo conocía o no conocía, que estaba metido en temas de droga, ya había sido la operación Nécora, quizás estuviera empezando, y yo te aconsejo que veas la entrevista a que le hizo Jordi Évole, porque además hay pues trozos de entrevista a Marcial Dorado, y dice además de que comía y cenaba en su casa, que dormía en su casa y su mujer por la mañana le preparaba el desayuno, y él mismo Feijóo admite que efectivamente pues fue poco oportuno esa amistad en aquel tiempo, e insiste en que no lo conocía, pero claro, es que hay recortes de prensa que avalan pues todo lo contrario, ¿no? Que sí que lo conocía perfectamente. Vamos. Yo creo que esas dos cosas le van a pasar factura, y espero que le pasen, porque además son dos mentiras pues que han salido por fin al descubierto. A ver, vamos a hacer una pausa, que ya vamos tarde, y volvemos enseguida. Ahora ya con cosas más de casa, ¿vale? Lo que necesitamos.